En esta hora quiero hablar precisamente de ese pensamiento que está ahí en el lema, que dice: una rendición total de mi voluntad a la voluntad de Dios. De eso estaremos hablando en esta noche con la ayuda del Señor. Entendemos que la voluntad o la palabra voluntad tiene varios sinónimos, pero todos apuntan al deseo, a lo que yo quiero, a lo que yo determino. La voluntad de Dios es expresada de dos maneras. Hay una voluntad general, que es la que Dios quiere para toda la raza humana. Primero, Dios quiere que ninguno se pierda, que todos sean salvos. Y ha sido el plan más grande que el Señor haya traído o haya trazado a favor de la humanidad, es redimirlo y que el hombre disfrute de su comunión, de su voluntad, de su gracia. Él nos creó para alabanza de su gloria. Quiere que vivamos agradecidos, quiere que hagamos el bien, quiere que le amemos con todo nuestro corazón. Él desea que le amemos con todo nuestro corazón. Así que esa es lo que llamamos la voluntad general de Dios. Pero hay una voluntad que también se conoce como la voluntad individual, y es lo que el Señor quiere que hagamos cada uno de nosotros como seres humanos. Recuerden como ejemplo el caso de Jeremías. Jeremías había sido traído a este mundo, había venido a este mundo con el propósito de que fuera un profeta y que viviera para una época muy difícil, de mucha aridez, de mucho descarrío, de mucha frialdad espiritual del pueblo. Y usted ve que cuando él ve el escenario, la condición a la cual tenía que enfrentarse, él en un momento quiso rehusar y decir: no puedo, soy niño, soy insuficiente, no sé hablar, no puedo. En otras palabras, le estaba diciendo: Señor, yo no estoy preparado, yo no estoy en condiciones de hacer ese trabajo, esa tarea, de cumplir esa misión. Le estaba también diciendo con esto: es posible que haya otro que lo haga mejor, que tenga mejores capacidades, mejores condiciones. Y Dios le respondió: no diga que eres niño, que eres incapaz, que no puede, porque antes que naciese, cuando estaba en el vientre de tu madre, te di por profeta a las naciones. Esto le estaba diciendo con esto: Jeremías está ignorando mi propósito, mi voluntad. Es como si Jeremías estuviese desfasado, fuera del propósito de Dios. No estaba a tono con el Señor, con su Creador. Y el Señor le advierte y le señala y le dice: antes que naciese, antes que llegara a este mundo, ya en mi programa te había dado por profeta a las naciones. No puedes decir ahora que no tiene las capacidades, no puedes decir ahora que es insuficiente, no puedes decir ahora que es un niño, porque yo le he dado la capacidad requerida para que cumpla este trabajo, para que cumpla esta misión. Esa es la voluntad individual, lo que Dios quiere. David, que conocía
algo del propósito de Dios, dijo: Jehová cumplirá su propósito en mí. Pero también encontramos en la palabra, al escudriñar la palabra de Dios, que la voluntad del hombre, porque este lema nos enfoca a la voluntad de Dios, a la voluntad divina, pero también nos enfoca a nuestra voluntad. Y por eso es una rendición total de nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Es precisamente porque las barreras más fuertes, el muro más grande que el Señor pueda encontrar, por supuesto, el pecado, pero hablamos de gente que ya ha aceptado a Cristo, que está viviendo bajo la gracia del Señor. La barrera fuerte es nuestra voluntad, porque nuestra voluntad se niega a someterse. Si hay algo que le gusta al hombre, es hacer lo que bien le parece, lo que piensa, lo que desea, lo que anhela, no tener que darle cuenta a nadie, no tener que rendirle un informe a nadie, no tener que someterse a nadie, ir por el mundo sin que nadie le diga nada. Usted puede ver que a medida que el tiempo pasa, las generaciones que estamos viviendo y que vendrán, será una generación que no va a obedecer, no va a aceptar, no va a tener en cuenta este tema de someterse, de hacer la voluntad de Dios. Estamos viviendo que a medida que pasa el tiempo se levantan generaciones rebeldes, generaciones que se niegan a someterse especialmente a Dios. Dios no está en el corazón de ellos. Dios no está no en la noticia de primera mano en ellos. No están deseosos de escudriñar, de saber. Se han materializado, todo lo llaman materialismo, y de esta manera ignoran y también, por supuesto, desechan la voluntad de Dios. Pero amados, a pesar de que nos ha tocado vivir a la iglesia actual una época dura, difícil, de mucho desierto, de mucha carnalidad, de muy poca espiritualidad, de entretenimientos carnales, de cambiar, de tratar de sustituir lo del espíritu con las cosas de la carne, encontramos que el propósito de Dios siempre es y ha sido y será que la iglesia pueda asumir este rol, cumplir su propósito y aceptar de corazón, porque uno de los mandamientos que encontramos en la palabra, el primero es: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todo, aún con todo lo que posee. Ese es el deseo de Dios, que nosotros podamos agradar de verdad a Dios con todo nuestro corazón. Para la mayoría de los cristianos, este tema no es de actualidad, no es especial, no es vital, no hace falta. Es un tema anticuado, muy difícil de entender. Más bien, ellos piensan que hay temas de más actualidad, pero que no igual que el tema de la santidad. Usted ve que cuando hablamos del tema de la santidad, choca, rebota en la mayoría. No les gusta pensar en vivir en santidad, no les gusta pensar en agradar a Dios. Cada uno quiere hacer como mejor le parezca. Pero amados, aunque sea un tema para muchos anticuado, aunque sea un tema de mal gusto, los que hemos sido alcanzados por la gracia